A ver, ya está grabando, entonces chicos, bueno, darles la bienvenida nuevamente al programa de Asesoría por Pares en lo que es Matemáticas Aplicadas a la Ciencia de la Salud. En esta sesión número 9, si no mal recuerdo, sí, es en sesión 9, vamos a ver lo que es la continuación de la parte de funciones. Nosotros ya habíamos visto lo que es funciones, ¿no? Ahora vamos a ver aquella continuación basado en lo que también ya hemos aprendido antes, ¿no? Sobre los tipos de funciones, cómo identificar estos y los ejercicios que hay con estos, ¿no? Entonces va a ser básicamente lo mismo, pero vamos a integrar ahora unos pequeños aspectos que vienen a ser las funciones exponenciales, logarítmicas y la inversa, que va a ser la que vamos a tocar un poquito más, porque normalmente los ejercicios vamos a encontrar más de estos, ¿ya? Porque en verdad logarítmicas y exponenciales los vamos a poder entender, yo creo, rápidamente. Entonces, primero quería saber si hay algún problema con el audio o si todo está correcto, chicos, si me pueden confirmar. Todo está bien, profesor. Muchas gracias, Antonio. Entonces, continuamos. Y bueno, ahora primero vamos a hablar de lo que son las asíntotas, ¿no? Nosotros más o menos no hemos entrado en lo que es el tema de límites, pero la asíntota viene a ser su primer acercamiento al lo que viene a ser el tema de mañana, y en verdad muchos de los temas que vamos a tocar hoy van a estar relacionados con mañana. Entonces, asíntota lo podemos asimilar como una aproximación, ¿ya chicos? Entonces, cuando vean que hay asíntota en tal número, es que se aproxima a este, pero no llega a tocar este mismo. ¿Ya? Es una definición rápida, no, en verdad no necesitan como que más, más problema con eso, sino el cómo empezar a resolver este tipo de ejercicios que tienen una asíntota, ¿no? Entonces, esto de aquí ya viene a ser otro aspecto. Miren, por ejemplo, este de acá viene a ser una función racional. Recordemos que una función racional estaba compuesta de dos partes, ¿no? Lo que viene a ser eh, el numerador, a ver, lo voy a escribir acá, y el denominador, ¿cierto? Entonces, nosotros a través de este numerador y denominador, como sigue siendo una función en verdad, vamos a intentar encontrar lo que es dominio y rango, si es que nos piden como función. Pero en este caso, pongámonos el caso que solo nos pide tanto la asíntota horizontal y vertical, que son las que vamos a ver hoy. Cuando les digan asíntota oblicua, olvídense de eso, ya vamos a ver horizontal y vertical, ya que más o menos como les digo, guíense del nombre, se van aproximando tanto horizontalmente y verticalmente, ya chicos, y ustedes esto lo van a encontrar en muchos de los temas de límites, en verdad, por no decir casi todos. Y bueno, entonces, principalmente en las funciones racionales, para hallar la asíntota vertical, creo que voy a escribir con blanco porque se ve mejor con blanco, sí. Un momento chicos, ya. Para hallar la asíntota vertical, voy a poner AB para demostrar aquello. Principalmente debe ser basándonos en lo que es el denominador. Nosotros sabemos que el denominador, cuando veíamos en lo que es números reales, era un símbolo de exclusión, si no nos recordamos, ¿no? Porque decíamos siempre que el denominador era x no igual a cero y teníamos que pasar todo el denominador para ver cuál valores íbamos a excluir. Ya, para la asíntota vertical vamos a hacer básicamente lo mismo, ¿eh, chicos? Eso también basado en lo que es funciones uno para explicarles un poco, porque en funciones uno en verdad no tocamos lo que eran funciones racionales porque, o sea, lo tocamos un poco, si no mal recuerdo, pero en verdad les mencioné que es más importante en lo que viene a ser funciones 2 principalmente por esto, ¿no? Porque las funciones racionales siempre van a tener una asíntota, ¿ya chicos? En las funciones normales que hemos visto anteriormente, no necesariamente van a haber una asíntota, pero en las racionales sí. ¿Ya? Y como les digo, que a través del denominador se encuentra ¿cuál? La asíntota vertical. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la asíntota vertical? Principalmente, vamos a poner que el denominador no es igual a cero. Entonces, en este caso, x menos uno no igual a cero. ¿Cuánto viene a ser el valor de x? Uno, ¿no? X no es igual a uno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que verticalmente nuestra tabla va a tocar en todos los valores, pero no en uno. A ver, déjenme graficarlo, intentar graficarlo. Supongamos que el uno está por aquí y que nuestra asíntota viene a ser ascendente, bueno, digamos descendente, ¿ya? Pónganse en el hecho de que nuestra asíntota viene de la derecha y nosotros como que vamos a ver valores muy aproximados al uno
pero no van a llegar a uno en verdad. Ven que parece que como si estuviera llegando a la parte del uno, pero no, en verdad estos valores simplemente van a ser una aproximación al uno. Entonces, esto a medida que vamos resolviendo en base a x, ¿no? Y principalmente recuerden, ¿no? Que igual vamos a seguir yéndonos lo que vienen a ser lo que son las funciones, que una función tenía un dominio y un rango, y nosotros íbamos a reemplazar el valor que nos piden en la función para encontrar el rango. Ya, lo mismo. Digamos, nos dieran un valor para reemplazar en x, nunca este valor va a tocar en uno. Ya, chicos, eso es lo que quiere decir la asíntota vertical. Y la horizontal, lo mismo. Sin embargo, hay métodos mucho más fáciles de encontrarlos, en lo que sí vienen a ser funciones racionales. Las aproximaciones en funciones racionales van a ser en base al numerador y el denominador igualmente, pero ahora sí el numerador va a tener protagonismo, porque vimos que la asíntota vertical solamente tenía protagonismo el denominador. Bueno, en este caso sí va a tener el denominador. ¿Por qué? Porque solo cuando el, la variable x tenga el mismo exponente, solo cuando tengan el mismo exponente, miren en este caso, ¿qué exponente tiene? Un exponente uno, ¿no? Solo cuando tienen el mismo exponente vamos a hacer la simple operación de, a ver, vamos a copiarlo acá, asíntota horizontal, vamos a poner numerador, denominador en su variable x. En este caso, ¿cuál sería? 4/1. ¿Cuál es tu asíntota horizontal? 4. Ya tenemos las dos asíntotas. La exclusión en uno y el 4. O pueden decir también uno y 4. Entonces, tanto en 4 como en uno, nuestra gráfica nunca va a tocar en dichos puntos. Ya, chicos, es lo único que quiere decir las asíntotas. Y por eso les mencioné que la forma más fácil de entenderlo es con funciones racionales. Quiero saber si hasta ahí todo claro, porque vamos ahora a proceder con lo que vienen a ser ejercicios. Pero escúchenme, chicos, siempre vamos a aplicar estos mismos formas de resolver. Ahora les voy a explicar otra forma de hallar la asíntota horizontal. La verdad puede ser un tanto, eh, yo creo, más confusa, podría decirlo, pero en verdad es lo mismo, ya, chicos, y les voy a mostrar ahora. Pero hasta ahí todo claro. Sí, Antoine. Ah, sí, profesor, ¿podría volver a explicar la parte de 4/1? Ah, ya, que principalmente en la asíntota horizontal, siempre que tengamos variables de la misma potencia, es decir, por ejemplo, que la función de arriba está exponente a uno, en este caso sí lo está, y en la de abajo también, mira, está exponente a uno, lo único que tendríamos que hacer para hallar nuestra asíntota horizontal, dado esa condición, es buscar las variables que acompañan a esas x. O sea, nuestra variable es x. ¿Qué acompaña a x abajo del denominador? Un uno, ¿no? Pero no está escrito, pero sabemos que acompaña un uno. ¿Y cuál es el cociente que acompaña la variable x en el nominador? El 4, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Solamente dividimos esas variables, numerador y denominador. 4/1. Y ahí conseguimos nuestra asíntota horizontal. Eso es en este tipo de ejercicios así súper simple, pero vas a ver que con la práctica es súper fácil. ¿Qué pasa, Antoine? Ah, ya, que ya entendí, gracias, gracias. Ah, ya está bien. Está bien, no te preocupes. Igual, chicos, si tienen otra duda, menciónenmela. Ahora vamos a ver otro tipo de encontrar asíntotas un poco más exacta. A ver, creo que aquí ya no falta nada, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Esto ya viene a ser un ejercicio directo que nos está diciendo que hallemos que, a ver, encontrar el dominio de la función. Ya nos están dando tres indicaciones, pero a ver, nosotros vamos a basarnos primero en encontrar lo que son nuestros asíntotas, ¿ya, chicos? Bueno, miren, como pueden ver, no siempre lo van a encontrar ordenado, pero ya saben ustedes que asíntota vertical, ¿qué viene a ser? Viene a ser denominador inequidad con cero, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Solamente resolvemos dicho ejercicio, pero luego vamos a hallar el dominio en base a esto. Primero hallamos las asíntotas y luego vamos a ver cómo hallamos el dominio, ¿ya, chicos? Pero aunque también nos están pidiendo las asíntotas. Primero yo les recomiendo que siempre hayan las asíntotas, luego ya vean dominio o rango. A ver, 5 más 6x no es igual a cero. Perdón. Ah, sí, no es igual a cero porque es una exclusión. Pasamos 5 a la derecha. X 5 a la derecha.
Menos 5 sextos, ¿no, chicos? Viene a ser. Ya. Su asíntota vertical viene a ser menos 5 sextos. Ya, chicos. Ahora vamos a ir un poquito a la teoría de funciones 1. ¿Sí, no? Funciones uno. Y chicos, digamos el caso solo les dieran esto, ¿no? Por ejemplo, 4x más 2. ¿Cuál creen que sería el dominio de 4x más 2 si es que no lo limitan a nada? Si es que no le dicen cuál es su dominio. Si solamente le dicen, díganme el dominio de 4x más 2. ¿Qué pondrían ustedes? Nulo. ¿Qué pondrían, chicos? Un valor exacto. Reales. Antoine dice reales. A ver qué dicen los demás. A ver, chicos, todos participen si pueden. Naomi, Diana. ¿Qué creen? Bueno, vamos a ir con lo que dice Antoine, reales. Sí estaría bien en verdad, porque no te están limitando a nada, ¿no? Entonces, lo que viene a ser una función, si es que no te dicen entre cuáles están los valores, no puedes decir el dominio es infinito y el rango es infinito, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay un denominador? Viene a ser el dominio, se viene a ser limitado en base a este valor, ¿no? Que hemos sacado, como dándole la inequidad a cero. Entonces, ¿qué viene a ser el dominio de una función racional? Viene a ser los reales menos la asíntota, o sea, la asíntota vertical. O sea, ¿qué viene a ser? Los reales menos el valor que nos da el denominador. ¿Ya? Entonces, súper simple. Si sabemos que es reales menos la asíntota vertical, en este caso viene a ser reales menos 5 sextos, ¿no? Eso viene a ser nuestro valor menos 5 sextos, disculpen ahí. Ese viene a ser nuestro dominio. A ver, ya, ahí estaría nuestro dominio. Y ahora, ¿qué nos faltaría? Ya tenemos asíntota vertical, nos falta asíntota horizontal. Por favor, chicos, siempre recuerden las diferencias entre los tipos de asíntotas, porque no se vayan a confundir vertical y horizontal. Horizontal ya hemos hablado cómo lo vamos a encontrar, pero ahora les voy a mostrar otro método que yo creo que hasta en cierto punto van a tener que recurrir, pero yo creo que este método puede ser más exacto, ¿no? Entonces nosotros vamos a copiar igual nuestro ejercicio, pero basándonos en esto. A ver, déjenme escribirlo primero y luego les explico un poco cómo va. Era CY más D. Ya, chicos. Lo que pueden ver aquí, ¿qué estamos haciendo acá? Recuerden que en el ejercicio de acá de la función racional, ¿qué pasaba? Y igual 4x más 2 sobre 5 más 6x. ¿Qué pasa? Que y viene a ser lo que estamos buscando, por decirlo, porque viene a ser el rango, ¿no? Recuerden. Y que está dentro de la función, ¿no? X. Pero miren qué está pasando acá, está en reversa, por decirlo, porque vean, asíntota horizontal en X igual y lo mismo, pero aplicado en Y. Ya bueno, chicos, esta es otra forma de expresar lo que viene a ser la asíntota horizontal, para que la hallen. ¿Por qué? Vamos de vuelta a nuestra tabla. Si se dan cuenta, en la asíntota vertical es un punto que no toca en X, ¿ya chicos? O sea, no se guíen de esta línea directamente, porque miren, si es uno no va a tocar uno en X, me refiero, así, ¿ya? Y en la asíntota horizontal, pongamos que fuera así la tabla, es un punto que no toca en Y, digamos acá fuera 3, no va a tocar en 3 en lo que viene a ser y es por eso que estamos cambiando estos lados para hallar nuestra asíntota. Es otra forma de verlo. Si es que ustedes quieren comprobar que la respuesta es correcta, miren, yo podría decir fácilmente con el truco que les enseñé antes, 4 sobre 6, 2 tercios es mi asíntota horizontal, ¿ya? Pero vamos a comprobarlo a través de esta teoría, ¿no? Porque en verdad esa es la teoría del porqué de la asíntota horizontal, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar literalmente lo que está escrito en nuestro ejercicio, que dice, ¿no? 4x más 2 sobre 5 más 6x, ¿no? Entonces, ¿qué pondríamos? Lo mismo, pero pasamos a multiplicar el y con lo que viene a ser el denominador, ¿no? Digamos, vamos a intentar que nuestra fórmula que tenemos ahora tenga esta forma de acá, ¿ya chicos? Ahorita les voy a explicar poco a poco, porque por ahora tenemos esto.
Y nuestra meta es conseguir esto, ¿no? Esta forma, porque esta es la asíntota horizontal, ¿ya? Nuestra meta es lo que está como en una nube, esa es nuestra meta, ¿ya, chicos? Y lo que tenemos ahora es esto de acá. ¿Qué hacemos? Primer paso, yo pasaría a multiplicar el denominador, ¿no? Entonces, y por 5 más 6x igual 4x más 2. ¿Ya? Ese sería mi primer paso. Ahora vamos a hacer distributiva, que sale 5y más, ¿qué nos está dando acá? 6xy o yx, vamos a poner yx, igual 4x más 2. Ya, eso es lo que tenemos por ahora. A ver, ¿qué pasaría si yo solamente aquí en este caso cambio esta x de acá por un y? Ya, supongamos. Eso es como que lo que, básicamente, eso es como que la única ayuda que nos podemos dar para cambiar esta fórmula, ¿no? ¿Qué pasaría si yo hago esto? Principalmente, eh, ya podríamos lo que viene a ser factorizar, ¿no? Y vamos a ver cómo intentamos factorizar este tipo de ejercicio. Vamos a poner la igualdad de x y vamos a igualar a todo lo que tenemos, ¿no? En este caso tenemos 2 menos, eh, a ver, vamos a pasar y a un lado, 2 menos 5y, ya. Vamos a pasar este 5y a la derecha. Vamos a igualar acá 6yx y el otro lado ya 6yx más 4y, ya. 6yx menos 4y. Ya, chicos, ¿qué podemos hacer aquí? Ustedes pueden aplicar lo que viene a ser la distributiva, ¿no? ¿Qué valor tienen en común estos todos ambos? Pero, ¿qué valor tienen en común ambos? Y, ¿no? ¿Qué podrían hacer aquí? Excluir al x. ¿Cómo? Poniendo x afuera, poniendo 6y menos 4y, ¿no? Pero el 4y no tiene x. ¿Y en qué caso tenía x? Miren, nosotros habíamos cambiado 4 por y, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa si lo hubiéramos mantenido igual? 4x, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora ambos están multiplicados por x. ¿Y qué distributiva podemos explicar acá? Ahora ya no podemos dejar afuera a x o a y. Podemos dejar afuera a x, miren. 6y menos 4. Miren, multipliquen estos dos valores y a ver si les da lo mismo. X por 6y, 6yx igual. X por menos 4, menos 4x. Entonces, qué hemos visto? Que para conseguir lo que es la forma que estamos buscando de acá, solo tenemos que aplicar distributiva sin cambiar este valor, porque yo les mencioné, ¿no? ¿Qué pasaría si cambiáramos desde ese momento? Nos daba, ¿no? Porque en verdad ya diferente lo cambiamos a y, pero nos daba en un lado nos quedaba yx, no podemos dejar como yx, chicos, tiene que quedar x en el lado izquierdo. Entonces, ya una vez ya tengo este valor, x multiplicado por 6y menos 4, ¿cómo pasaría esto? A dividir, ¿no? Entonces acá, 6y menos 4. ¿Y qué valor nos da esto? 2 menos 5y sobre 6y menos 4. Bueno, aquí está un poco para simplificarnos las cosas. A ver, si nosotros resolviéramos este ejercicio, ¿qué nos daría? Miren que tienen ahí el 5y y el 6y, ¿no? Entonces ustedes tendrían que resolver en base a y, por ejemplo, poner, ¿no? Tendríamos que separar las divisiones. A ver, mm, voy a ponerlo en un lado. Ya, a ver, 2 menos 5y sobre 6y menos 4, ¿no? ¿Qué pasa? 6y, podemos igualarlo. 4 sextos, 2 tercios, ya. Lo que dice la regla es que esto ahora está igualado a x. Nos queda así. Y lo que podemos hacer es igualar esto de acá a cero.
¿Ya? ¿Cuándo nos había dado inicialmente, como les dije, qué pasaba si dividían acá? 4/6, 2 cuartos, ¿no? Se supone que si igualamos esto a cero nos debe dar el mismo valor. Vamos a ver. 6y. Ah, no, no 2 cuartos, 2 tercios, perdón, chicos, ahí. 2 tercios, porque 4/6 debe ser 2 tercios. Ahora vamos a poner este 6y menos 4 igual a cero. Vamos a hacerlo a este lado. 6y menos 4 no es igual a cero. ¿Qué nos da? 4/6, que viene a ser 2 tercios. Entonces es el mismo valor, miren chicos. Yo les había enseñado que para hallar asíntota horizontal, ¿qué tenían que ver? Solamente tenían que ver estos dos de acá, dividirlos, ¿no? Los que están acompañando a X. Pero ya si ustedes son ambiciosos, pueden hacer este tipo de ejercicio que es literalmente eh, pasar a multiplicar a Y y dejar X solo a un lado. Se puede, de que se puede, sí se puede, miren, pueden ver la resolución, pero demora más, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo? Si ven que tiene el mismo, la misma potencia X, en este caso, como ven, un potenciado a uno potenciado a uno, hagan esto, ¿no? El que le acompaña a X, 6, el que le acompaña a X, 4. 4/6, 2 tercios. Ya es lo mismo, en verdad. Solamente que esta es como que la razón del por qué se da esta respuesta, ¿ya, chicos? Ya si ustedes desean, lo pasan a utilizar, si no, no, pero si les preguntan, ahí está. Quizás, eso sí, en su seminario no les van a dejar hacer esto, ¿ya, chicos? Acuérdense de eso. En su seminario no les van a dejar hacer esto porque el profesor normalmente pide resolución de cómo sacaste algo, ¿ya? Entonces aquí se utilicen, ¿no? Solamente ¿qué hacen? Igualan a Y, el mismo ejercicio y pasan a multiplicar hasta dejar X solo a un lado. ¿Ya, chicos? Es lo mismo. Y luego el denominador, como en la asíntota vertical, lo excluyen y les va a dar lo mismo, ¿ya? Vamos a pasar con el siguiente ejercicio, pero déjenme copiar esto en rojo porque se los quiero pasar luego. Ya. Ahora continuamos con la función exponencial. Eh, Ese es un tipo de función ya un poco más avanzada, en la que principalmente vamos a cumplir ciertas reglitas que nosotros, si recordamos, A potenciado a algo nos va a dar como que infinitos valores, ¿no? Pero en este caso, en la función exponencial, no nos vamos a fijar en esta parte, ¿no? Que es el número base, sino en el exponente, ¿ya, chicos? Y este exponente, como va a ser parte de una función en X, si su dominio no está limitado, entonces pueden poner en verdad cualquier valor, ¿no? 3, 100, no sé, ¿no? Pueden poner un montón de valores, ¿no? Pero tiene que haber ciertas reglas, ¿no? Como que, por ejemplo, que X pertenezca a los reales, ¿ya? O como que A sea mayor que cero y también no sea igual a uno, ¿ya, chicos? Acuérdense de eso. Y ahorita les voy a explicar por qué, ¿ya? Vamos a poner acá los dos casos hipotéticos. ¿Qué pasaría si A fuera igual a uno, ¿ya? Digamos, nos estuvieran dando f de x acá. A viene a ser uno y acá x, ¿no? Ya, digamos, vamos a probar con el primer valor. Digamos, el dominio nos dicen puede ser cualquier valor, ¿ya? ¿Qué pasa si probamos con 3? Uno potenciado a 3, a ver, este es x y este es f de x, acuérdense. Uno potenciado a 3, ¿cuánto es? Uno. ¿Qué pasa si potenciamos a 4? Uno potenciado a 4, ¿cuánto es? 4. ¿Qué pasa si potenciamos a 5? Lo mismo. ¿Ya, chicos? Entonces, si reemplazan x, perdón, acá sería 4, 5, 6. Si reemplazan x, en este caso, por la potencia, se va a volver como una función espejo, ¿no? Porque en verdad, todo número potenciado a uno da a 1, ¿no? Entonces, nosotros, a través de las funciones exponenciales, vamos a buscar principalmente esto. Eso es lo más importante. Que a no sea igual a uno, ¿ya? Y que a sea mayor que cero, pero con dos condiciones. Vamos a separar los dos tipos de ejercicios donde A sea directamente mayor que uno, o sea, 2, 3, 4, 5, 6, si quieren hasta 1.5, ¿ya? Pero también van a haber casos donde A puede ser cero y puede estar entre uno, ¿no? Por ejemplo, A puede ser acá 0.5
no infringen las reglas, ¿no? Porque dice que A sea mayor que cero y no sea uno. 0,5 es mayor que cero y no es igual a uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, un medio sí podría usarse, pero hay diferencias entre ambas y hoy día vamos a describir aquellas. Entonces, tengan bien en claro cómo vamos a separar este tipo de funciones. En aquellas que son directamente mayores que uno y en aquellas que están entre cero y uno. ¿Ya, chicos? Y solamente recuerden que tienen que ser pertenecientes a los reales. Ya, ¿no? Solamente eso. A ver si hay otro punto que rescatar. No. Ya, chicos. No, en verdad no hay más que rescatar acá. Vamos a ir con la siguiente. Y aquí vienen a ser los dos ejemplos que les estoy mencionando, ¿ya, chicos? Uno, donde A viene a ser entre cero y uno y uno donde A es directamente mayor que uno, ¿ya? Lo que les he mencionado. Aquí vamos a ver las principales diferencias. Y lo podemos entender rápidamente a través de una tablita, ¿ya, chicos? Entonces, no nos vamos a hacer difícil el día. Y entonces vamos a entender el ejercicio. Dicen que nos piden el dominio y rango y comportamiento en la gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a graficar, ¿ya, chicos? Eso en caso puede venir en seminario, pero también es importante entenderlo, ¿no? Ya, ¿qué pasa? Principalmente en el caso que la potencia sea eh, entre cero y uno, vamos a ver lo que es un ejercicio exponencial descendente, ¿ya, chicos? Acuérdense de esto. Exponencial descendente. Ustedes ni bien vean un número entre cero y uno, o sea, puede ser un cuarto, un sexto, un noveno, van a saber que va a ser descendente, ¿ya? Porque normalmente en seminarios les piden que expliquen, que expliquen si es ascendente o descendente, y ya. Van a determinar directamente así. Y si ven que es mayor que uno, de una van a poner que es ascendente. Ya, y ahora vamos a explicar por qué. Entonces, por ejemplo, un medio, ¿no? Vamos a probar con ciertos valores. A ver, digamos quiero probar con uno, ¿no? Uno, un medio potencial a uno, ¿qué nos va a dar? Uno, ¿no? Ya, ahora probamos con dos. Un medio potenciado a 2, ¿cuánto es? Un medio por un medio, un cuarto, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? El problema es que un cuarto es mayor o menor que un medio, chicos. ¿Qué dicen? ¿Es mayor o menor que un medio, un cuarto? No, Menor, ¿no? Entonces, si es menor, ¿qué pasa? Porque está ascendiendo en lo que viene a ser acá, en X, pero en f de X está descendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, nos da la ilusión que está ascendiendo porque vemos que un número está aumentando, pero si está en el denominador es lo inverso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en la gráfica? En nuestra gráfica tendríamos un problema, ¿no? Porque vemos uno, dos, que un medio estaría acá, pero luego estaría llegando a un cuarto, luego a un valor más pequeño, más pequeño, más pequeño, así. Chicos? Entonces, ese es el problema de este tipo de ejercicios. Por ejemplo, 3 nos estaría dando que un octavo, ¿no? Es otro valor más pequeño aún, ¿no? Entonces, por eso es que se le van a decir a las exponenciales que estén entre cero y uno exponenciales descendentes. Y las ascendentes principalmente porque cumplen la función de una exponencial, ¿no? Un número normal, por ejemplo, 2 que en ese es este caso. Lo potenciamos a uno nos va a dar 2. Lo potenciamos a, a 2 nos va a dar 4. Lo potenciamos a 3 nos va a dar 8. ¿Qué pasa aquí? Que el valor sí está incrementando tanto en lo que viene a ser en X y en f de X, ¿no? ¿Y qué pasa? Eso quiere decir que el valor en la gráfica va a estar ascendiendo, ¿no? Porque vamos a ponerlo acá. A ver, uno, 2, 3. Con esos valores hemos probado, ¿no? ¿Y qué nos dio? 2, 4, 8. Van a ver que en verdad el valor va a estar ascendiendo, así. Entonces van a ver ciertas diferencias entre este tipo de ejercicios exponenciales y verdaderamente eh, es la única diferencia que van a encontrar entre este tipo de ejercicios exponenciales. Ya, chicos, les mentiría si les digo que van a encontrar algo diferente. Y bueno, por ejemplo, les han pedido el dominio y el rango, ¿no? ¿Cómo responderían a esto directamente? Principalmente, como ven, el dominio no se lo han limitado. Entonces, ¿qué van a poner? Dominios reales. ¿Ya?
Y el rango, ¿hasta qué valor está llegando esto? Porque digamos, vamos a seguir subiendo. Miren, en el caso del exponencial descendente, aún así subamos, el mínimo valor que vamos a tener, digo, el máximo valor que vamos a tener va a ser un medio, ¿no? Entonces, nuestro rango va a ser de un medio, bueno, de menos infinito a un medio, ¿no? Viene a ser, porque no sabemos qué valor va a llegar, hasta qué valor va a llegar. ¿Ya, chicos? O pueden poner, no sé, desde, es que en verdad podrían poner de cero, porque aún así pongan un número, no pueden poner un número negativo en X, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y acá lo mismo, ¿no? Acá en este caso no hay límite, ¿no? Solamente sabemos que el mínimo valor va a ser ¿cuánto? 2. Entonces, ¿qué tenemos por claro? Que en verdad, cuando busquemos el rango, el valor que está aquí, en la base de lo que viene a ser la función, el exponente, la base del exponente viene a ser el mínimo valor del rango, ¿ya chicos? Rango 2 e infinito. Así de simple, ¿ya chicos? Dominio en este caso pueden ser todos los reales, ¿no? Y ya, chicos, eso viene a ser eso para funciones exponenciales. Ven que en verdad es súper simple. Eh, claro, ¿no? Esto en caso de que no se vea modificada, ¿no? Pueden encontrar ahí un ejercicio que les digan esto menos uno, tendrían que restar el valor, ¿no? Y ya sabemos que dentro y fuera iba a cambiar, ¿no? En este caso solo podemos encontrarlo fuera, entonces va a afectar ¿qué? El rango. Y ya, chicos, eso es todo en esta parte. Yo digo que combinen en verdad lo que han aprendido la sesión de funciones uno con funciones 2 y les va a ir perfecto. ¿Todo claro en esa parte, chicos? ¿Me dejan una reacción o me preguntan? Veo que dicen todo claro, entonces vamos a continuar. Y antes de continuar, vamos a hacernos una pregunta, ¿no? Porque nosotros capaz nos hemos olvidado lo que hemos visto en el colegio, ¿no? Porque eso falta, ya pasó tiempo de colegio. Entonces, les hago la pregunta de, en verdad, ¿qué es un logaritmo, chicos? ¿Qué recuerdan de los logaritmos? ¿O cómo lo iban a representar? Tipo, básense en esto y cómo lo resolverían el logaritmo. O sea, ¿qué vendría a ser A? ¿Qué vendría a ser B? ¿Qué vendría a ser X? A ver, chicos, porque tienen un orden. A ver, o les pongo una pregunta. De todos estos, digamos, ¿cuál viene a ser la potencia? La respuesta, la base, ¿cuál, chicos? La base, el argumento, ¿cuál viene a ser la respuesta? O sea, ¿cuál viene a ser la potencia cuando lo organicemos? Pongan, chicos, A, X o B. No estoy diciendo exponente, chicos, potencia, o sea, el resultado, cuando lo organicemos, ya no como logaritmo. Pueden guiarse de acá, chicos, miren, acá vamos de verlo, esto es lo mismo que el logaritmo. Y a ver, les voy a explicar, porque chicos, de verdad no se les puede ir esto, en verdad. X, claro, está bien. A es la base, sí, A es la base. Bien, ahí ya tengo dos respuestas y ya lo otro es lo que queda, ¿no? Entonces ya, perfecto. La base de la potencia va a ser A. Entonces A va a estar potenciado ¿a qué? A B. Y la potencia, o sea, el resultado, como dice Antoine, es X. Simple. Ya está. Eso tienen que saberlo, chicos. A va a ser la base. X viene a ser el argumento, o bueno, la potencia. Y B va a ser el exponente, ¿no? En este caso el logaritmo, cuando está organizado de esta forma. Pero cuando lo organizan ya como exponencial, el exponente, ¿no? Entonces, de ahí todo claro. Saben que el logaritmo va a ser el exponente, ¿ya chicos? Siempre tengan eso en claro. Y bueno, ya queda claro, esto en caso no nos costaba un poco más, creo que todos ya sabemos qué haríamos en este caso. Tendríamos 2 potenciado a lo que viene a ser b, y no sabemos la potencia, igual a 64. eh, y la respuesta viene a ser ¿cuánto? 6, ¿no? Ya, eso ya simple, ya chicos. Entonces, como ya sabemos en verdad que es un logaritmo, vamos a entrar a lo que es funciones logarítmicas, ¿ya?
Denme 30 segundos para tomar agüita, chicos. Un ratito. Ya, chicos. Ahora ya, sí, continuamos. Eh, la función logarítmica va a ser simple, en verdad. Eh, lo único que tenemos que darnos cuenta es, como ya habíamos visto, ¿no? Que en la exponencial teníamos dos condiciones, que sea también lo que viene a ser mayor que cero y que no sea uno. Miren, lo mismo. Pero en este caso, ¿qué viene a ser? En lo que viene a ser la base, ¿no? Que no sea cero, en este caso, que sea mayor que cero y acá menor que uno, ¿ya? Entonces ya tenemos nuestras dos condiciones y vamos a ver en la gráfica para entender un poco cómo es lo que está, qué es lo que está pasando en una función logarítmica, ¿ya, chicos? Vemos que en el lado izquierdo el logaritmo es mayor que uno y está ascendiendo eh, de modo como que hacia más infinito, ¿no? Y en el lado derecho, ¿qué pasa? Se está aproximando a y, ¿ya, chicos? Entonces pueden entender que van a haber estas mismas condiciones. Cuando encontramos un logaritmo que viene a estar entre los valores mayor que uno y los que están entre cero a uno, ¿ya, chicos? Pero ¿qué va a cambiar acá? Aquí no vamos a tener el mismo razonamiento que la base del exponente, va a ser directamente el mínimo valor del rango, ¿ya, chicos? Aquí va a ser de otra forma. Vamos a ver cómo es. Pero vamos a primero resolver los ejercicios fáciles, ¿no? Como para entender por qué, de nuevo, un medio y dos van a tener diferencias, ¿no? En este caso vamos a ver qué pasa si resolvemos, ¿no? X y Y, o Y también viene a ser f de X, ¿no? ¿Qué pasa si sacamos, en este caso, el logaritmo de un medio base uno, ¿no? ¿Qué nos va a dar? Perdón, base un medio y potencia uno, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar un cero, ¿no? Luego con menos uno, que nos daría un 2. Con un medio nos daría el mismo valor. ¿Por qué? Porque recuerden que es un denominador, o sea, están teniendo aquí a un medio como denominador, o sea, no es una potencia cualquiera como esta de acá, ¿no? En este caso, ¿qué tendríamos? A 2, ¿no? Pero ahora como tenemos a un medio, ¿qué es lo que está pasando en verdad? Este un medio está siendo potenciado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si potenciamos a, por ejemplo, nos tienen que dar aquí, ¿no? ¿Qué pasaría si potenciamos, no? Porque la potencia no es la pregunta, sino que viene a ser la pregunta, lo de acá, ¿no? Lo que les había mencionado antes, el argumento. Y el argumento aquí viene a ser el resultado final. Entonces, el exponente no es la pregunta, la potencia es lo que tenemos que hallar. Pero como no hay dominio limitado, pueden ser cualquier valor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en este caso, como estamos potenciando de este modo, por ejemplo, ¿qué pasa? Eso se vuelve un cuarto, ¿no? Y como estamos trabajando de forma inversa, perdón, uno así. ¿Qué pasa? Eso nos haría un medio, ¿no? Pero como estamos trabajando de forma inversa, porque es logaritmo, no vamos a trabajar de este modo, ¿no? Entonces, esto en verdad vendría a ser así. ¿Qué valor potenciado a un medio nos da uno? Cero, ¿no? Entonces, uno viene a ser cero. Para dos, ¿qué valor potenciado a un medio nos va a dar dos? ¿Qué valor potenciado a un medio nos va a dar dos? Menos uno, ¿no? Porque recordemos que cuando potenciamos por un número negativo le iba a invertir, ¿no? Con un menos uno lo invertía. Ya lo mismo aquí, menos uno. ¿Y qué está pasando? Miren, chicos, ¿qué es lo que pueden encontrar acá? Miren, si uno era cero y 2 es menos uno, está descendiendo, ¿no? Es lo mismo. Cuando vean valores entre lo que viene a ser cero y uno va a ser descendente. Y lo mismo, cuando vean valores de entre mayores de uno van a ser ascendentes. Ahora lo vamos a probar con esto. Dice logaritmo de 2 igual a x. No, logaritmo de 2x, perdón. ¿Qué número potenciado a 2 nos va a dar uno, por ejemplo? Cero, ¿no? Nuestra primera respuesta. ¿Qué número potenciado a 2 nos va a dar 4? 2. Miren, entonces, ¿cómo estaría yendo? Primero cero, luego 2. O sea, hay un incremento. O sea, es más leve que el exponencial, pero hay un incremento, ¿no?
tanto en X como en f de X, no como en el otro lado que estaba aumentando X y f de X estaba decreciendo, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿ya chicos? Pero ¿qué es lo que cambia en verdad? Que, bueno, principalmente, en este caso, el rango va a ser siempre los reales, ¿ya chicos? En el anterior caso yo les dije que el rango en exponenciales sí se va a ver limitado. En este caso no, ya chicos, el rango va a ser infinito. Pero el dominio sí va a ser entre cero e infinito. ¿Por qué? Porque ningún valor, por ejemplo, de potencia de acá puede venir a ser un negativo, ¿ya chicos? Principalmente eso. O sea, ustedes pueden tener -1, eso, pero en verdad aquí, de resultado, acá, siempre van a tener un positivo, ¿ya chicos? Por eso es que su dominio, miren aquí el dominio, siempre va a ser positivo. Miren, acá también tenían el dominio positivo. Ya chicos, entonces recuerden que el dominio siempre va a ser positivo y el rango de los reales, ¿ya? Porque ustedes pueden, o sea, pueden potenciar con -3, con -15, con -100, pero aún así potencien por esos valores, el resultado va a ser positivo, ¿ya chicos? Bueno, eso viene a ser todo en esta parte de función logarítmica, pero ahora vamos a verla ya aplicada, ya chicos. Lo anterior es como la teoría y estos ya van a ser los ejercicios que van a encontrar en su examen teórico, en su seminario, ya chicos. Y van a decir, o sea, yo con lo que he aprendido, ¿qué puedo encontrar, no? Si yo sabía que solamente no podía ser y uno y mayor que cero, ¿no? Entonces, pero en verdad sí tiene mucha relación, chicos, ¿ya? Como yo les había dicho, yo les dije que b tenía que ser mayor que cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Esto de acá, vamos a ver si cumple. ¿Es mayor que cero? Sí. Ya, primera regla cumplida. Cumplida. Y luego, que b no tenga que ser uno. Esto de acá, ¿no es uno? Sí, perfecto. Ya, chicos, entonces, ya que han cumplido ambas reglas, podemos ver, ¿no? Logaritmo de 3 en 2x menos 4, ¿ya, chicos? Aquí lo único que van a tener para plantear es que este 2x menos 4, perdón, x más 3 sea mayor que cero, ¿ya chicos? Entonces, ustedes ven un ejercicio con logaritmo, solamente miren, ¿se cumple esto que sea diferente de uno o sea mayor que cero? Sí, se cumple ya. Entonces, lo que voy a hacer es este x más 3 lo voy a hacer mayor que cero. Así, x más 3 rápido, mayor que cero. X mayor a 3. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? En este caso, mi dominio viene a ser de 3 a infinito. Mi rango, yo les había dicho, ¿cuánto era el rango, chicos? Los reales, ¿no? Eso nunca cambiaba. Y básicamente eso nomás, chicos. Entonces, esto solamente va a alterar el dominio. Es simple, chicos. Entonces ya saben que el argumento solo va a alterar el dominio. ¿Y qué viene a ser el argumento, no? Yo les había dicho AB, como les había dicho AB de X, ¿no? El argumento iba a ser esto, ¿no? La potencia final. Y recordábamos que este valor nunca iba a poder ser, ¿qué? Negativo, ¿no? Pero ahora nos vamos a guiar cuando esté de este modo de esto, ¿no? En este caso sí viene a ser -3, perdón chicos, no lo vi bien, -3. ¿Por qué? Porque yo les dije que, si recuerdan la clase anterior, yo les había dicho que dentro modificaba el dominio y fuera al rango, ¿no? Y a lo mismo se va a aplicar acá. La base de que iba a partir, ¿qué va a ser? Que esto sea mayor que cero, ¿no? Porque recuerden, siempre da un valor positivo acá cuando se trata de logaritmos. Pero cuando está modificado el logaritmo cambia, ¿ya chicos? Entonces solamente cambia en qué viene a ser el dominio, ¿ya chicos? Por favor tengan mucho esto en cuenta, que el rango siempre va a ser los reales. O sea, si les preguntan rango, ya tienen resuelto el ejercicio, pero si les preguntan dominio, ahí recién se dan cuenta, ¿no? Entonces ya chicos, creo que ya está como que cubierto toda la parte de función logarítmica. Me mencionan si quieren que lo repita o si está claro. O recuerden que esto de acá siempre es positivo. Y solo no va a ser positivo si está modificado, ¿ya chicos? O sea, siempre parte de cero. En este caso ya no parte de cero porque está modificado por +3. Continuamos. Ahora vienen a hacer un tipo de ejercicio que yo considero un poco más complicado, podría decirse. Que viene a ser la composición de funciones, ¿ya chicos?
Eh, la composición de funciones en verdad viene a ser, miren, miren el login, dice fog de x igual a fg de x, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando veamos ese tipo de ejercicios de acá, este de acá, lo vamos a ver de derecha a izquierda, miren, este de acá, lo vamos a ver de derecha a izquierda. Y vamos a ver que el f va a ser el último que vamos a resolver y el primero que vamos a resolver va a ser g de x, ¿ya chicos? Siempre va a tener este orden. Y vamos a cumplir, miren, lo que habíamos aprendido en la anterior clase. Miren, aquí viene a ser que es simple, ¿no? Que ya sabíamos que este tipo de ejercicios que son, dentro de funciones uno este viene a ser la lineal y esta que viene a ser, esa es una potencia, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que es de segundo grado, ¿ya? Porque cuando es de potencia es solo cuando la potencia es x, ¿ya chicos? En este caso es de segundo grado. También tengan eso en claro. Cuando es función potencial es porque la potencia es x, ¿ya? En este caso es de segundo grado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Directamente resolver en g de x. G de x ya sabemos que es x al cuadrado, ¿no? ¿Y qué pasa si aplicamos g de x en f de x? Que es lo que nos dice, ¿no? Miren, la otra forma de interpretar Fock es f, dentro de f está g de x, ¿no? Ya lo mismo, vamos a hacer eso. Ya sabemos que g de x es x al cuadrado, entonces vamos a escribir f de x ahora. F de x, ¿qué es? 2x más 1. Entonces, ¿qué pasa si abarcamos a lo que viene a ser g de x dentro de f de x? Entonces, ¿qué pasa si metemos esto en las variables que encontramos acá? Nos va a dar 2. ¿Qué pasa si reemplazamos la variable por g de x? Viene a ser x al cuadrado más 1, ¿no? Eh, ¿Ven que solo se ha reemplazado esta parte de la variable por esto? Ya. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen con esto? Ya está, acabaron su fork. Porque normalmente cuando les piden fork, les van a pedir como que transcriban la forma de la función. O si les piden el dominio, viene a ser como ejercicios más confusos, ¿no? Pero en este caso solo están pidiendo como que transcriban. Porque aquí el dominio viene a ser reales, el rango reales, pero tendrían que hallar el vértice máximo, ¿no? Porque está potenciado al cuadrado. Pero, o sea, dando eso de lado, normalmente cuando les piden composición de funciones es para que transcriban el tipo de ejercicio, ¿ya, chicos? Recuerden, su primer paso, aplicar la función g dentro de x. Y ya está, ahí acaba. Dentro de f, perdón, chicos. Igual, si les ponen en vez de fog, gov, ustedes tendrían que hacer en este caso, miren, si fuera gov, tendrían que hacer esto. ¿Qué dice, no? Si f es 2x más 1 y g x al cuadrado y vamos a englobar a f dentro de g, todo sería 2x más 1 al cuadrado. ¿Ya, chicos? Ese sería su gov. Es al revés, literalmente. ¿Por qué? Porque solamente hemos reemplazado la parte de x, el cuadrado no tiene nada que ver. Y ya, chicos, eso es para entender lo que es la composición de funciones. Y ahora vamos a ir con yo creo que lo más importante de la clase de hoy, que viene a ser la función inversa. Eh, la función inversa la van a encontrar representada con f, que es la forma normal que encontramos la forma representada de una función, pero con este característico -1 arriba de este de aquí, ¿no? Recuerden que -1, ¿qué pasaba si un valor con denominador lo multiplicábamos por -1? Nos daba lo opuesto, ¿no? Ya lo mismo. Este -1 quiere interpretar lo mismo, que nos quiere decir que principalmente que la función inversa va a tener los valores invertidos. ¿Qué quiere decir? Dominio y rango invertidos. Si el dominio era 2 y el rango era 3, el dominio pasa a ser 3 y el rango pasa a ser 2. Simple, ¿no, chicos? Pero en verdad sí tiene su truco y vamos a ver más sobre esto. Y nos dice que la función debe ser inyectiva. Y yo les mencioné el día que les enseñé a identificar funciones, les dije que habían tipos de funciones, pero que en esa clase no le tomen mucha importancia porque para esa parte no la vamos a necesitar. Entonces, lo de aprender los tipos de funciones solo lo van a necesitar para funciones inversas, ¿ya, chicos? Cuando vean otro tipo de funciones, si no ven el -1, no piensen en otro tipo de funciones, ¿ya, chicos?
pero cuando viene a ser una función inversa, tienen que estar segurísimos que es una función inyectiva. Una función inyectiva es de uno a uno, ¿ya chicos? Ese es otro nombre que le podemos poner. Y ahora vamos a explicar por qué uno a uno, ¿ya chicos? Y bueno, ya sabemos, dominio y rango invertidos y se intercambian los roles de las variables independientes y dependientes, ¿ya chicos? Miren qué pasa en esta foto de acá. El A y B, miren cómo va al revés, ¿no? Nosotros normalmente aplicamos, ¿no? Si tenemos X, en f de X lo aplicamos en Y. Pero miren, ahora dicen que el Y lo apliquemos en F menos Y, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Digamos, tuviéramos un 3 y acá un 2X más uno y acá no sé, ¿no? A ver, de nuevo, 2 3 ya. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos hallar la función inversa, tendríamos que hacerlo al revés. O sea, 3 tendríamos que aplicarlo acá para sacar acá. ¿Ya chicos? O sea, cambiaría que solamente el lado nuestro dominio y rango, ¿ya chicos? Pero yo no digo, no les recomiendo que se guíen mucho de que el dominio y rango son los inversos. Y van a ver que en verdad no en todos los ejercicios se va a cumplir, solamente cuando les dan los datos dispersos. Y ahorita les voy a explicar eso. Pero vamos a ver los tipos de funciones antes, porque les he dicho que deben ser funciones inyectivas, pero en verdad no todos tenemos claro que es una función inyectiva. Solo sabemos que es de uno a uno, como les acabo de decir. De uno a uno viene a decir que cada valor tenga tanto como dominio y rango a un valor en el rango. Ya chicos, miren qué bien. Dominio, rango tienen un valor. Dominio, rango, un valor. ¿Qué podía pasar? Yo les había dicho que, digamos, en el caso de que este 2 aplicado en la función hubiera dado el mismo valor a que uno, también podría seguir siendo una función, pero ya no sería inyectiva, sino sería biyectiva. ¿Qué quiere decir biyectiva? Que dos valores dan el mismo valor en el rango. O sea, dos valores del dominio que dan el mismo valor en el rango. En este caso, no debe pasar esto, ¿ya chicos? No. Lo que debe pasar es que cada valor del dominio tenga su valor en el rango independientemente, ¿ya chicos? Y cuando no es inyectiva, miren acá el ejemplo que les he dado. Este caso sería un caso de biyectiva, que principalmente ven que dos valores están yendo a uno, ¿no? Sí sería función, pero no es una función inyectiva, solo quiere decir eso, ¿ya chicos? Pero si es para resolver un tipo de función normal, ¿no? Como de lineal o no sé, chicos, una función de raíz, ¿no? Como les he enseñado, un valor absoluto, normal. Si es biyectiva, normalmente van a encontrar eso normal. Pero cuando es función inversa, tienen que estar seguros que no es, que no es biyectiva, sino inyectiva, ¿ya, chicos? Como dice aquí. ¿Así todo claro, chicos? Ya, perfecto. Si está todo claro, continuamos con este ejercicio. En verdad, ejercicio recontra simple. Lo dejé en su P3 y en verdad el único problema que creo que pudieron haber tenido es que lo interpreté como decimales y no como fracción. Pero aproximando los valores se podía conseguir, o sea, no eran muy cercanos. Entonces, la función inversa en este caso, como dijimos, ¿no? El dominio y el rango se invierten. Se invierten, ¿no? ¿Y qué pasa si se invierten? Entonces el rango pasa a ser el dominio y el dominio pasa a ser el rango. ¿Y qué podemos entender de esto? Miren, si ya nos están dando valores del dominio y rango, porque recuerden que cuando nos daban puntos, iban a interpretar un valor en el dominio y uno en el rango, ¿no? Ya habíamos hecho un ejercicio así simple, pero en lo que viene a ser funciones normales, ahora es una función inversa. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a buscar los valores del dominio de 7, ¿no? 7 y 8 y 6. Pero ¿qué pasa? En este caso va a haber un cambio por el hecho de que es una función inversa. Miren, nos está pidiendo la inversa. ¿Y qué viene a ser la inversa? Miren, en el caso de 7, si el dominio, nos están diciendo que trabajemos con el dominio, ¿no? Siempre en este tipo de ejercicios se trabaja con el dominio, ¿ya? Nos están pidiendo el dominio de 7, viene a ser 3, ¿ya, chicos? Y simple, nosotros solamente, como sabemos que vamos a invertir estos valores, vamos a dejarlo tal cual y vamos a trabajar con lo opuesto, ¿ya, chicos? Si les dicen, trabaja con la función inversa de 7, ¿qué viene a ser lo inverso a 7? 3, ¿no? Porque saben que se invierte dominio y rango. Entonces, lo inverso a 7
viene a ser 3. Lo inverso a 8 en g de x, 8. ¿Cuál es lo inverso a 8? El 6, ¿no? Porque 8 y 6 son dominio y rango, y dominio y rango en funciones inversas se ponen al revés, ¿no? Lo mismo. Y abajo, ¿qué nos dice? G de 6, entonces vamos a G de x, G de 6. En este caso, ¿dónde hay 6? Aquí. ¿Y qué pasa? En este caso, G de 6, qué raro. No hay G de 6, ¿no? ¿O sí? Sí, perdón, chicos. En este caso, 8 de 6, ¿no, chicos? Viene a ser 8, 6. Vendría a ser, ¿qué? 8, ¿no? Ya simple. Y resolvemos, multiplicamos, 4, 3, 3, 6. Sí, ¿no? Creo que debería ser 6. A ver, 4 por 3, 12. 12, ¿qué pasa? Sumado a 3, 18, dividido entre 8, ¿no? Dividido entre 8. Sí. Y bueno, ¿qué nos daría? 10, 20, 30, 30 entre 8. Y el valor sería 30 entre 8, ¿no? Yo creo que sí. Pero creo que acá está invertido mal porque siempre tenemos que trabajar con el rango acá. Entonces el valor en verdad debería ser acá 8 y no 6. Nos debería dar acá 6. Y este valor sí nos daría lo que es 3,75. Entonces, si hay un problema con el pretest, ahí lo voy a revisar, chicos, no se preocupen. Pero normalmente tienen que darles el valor del rango para invertirlo al dominio, ¿ya, chicos? Porque recuerden que, como les mostré en esa fotito de acá, cuando es inversa se trabaja del rango al dominio, no del dominio al rango, ¿ya, chicos? Ahí, error mío en la forma de plantear el ejercicio, ¿ya? De ahí todo correcto, creo, sí. Y bueno, finalmente tenemos acá otro ejercicio más. Creo que ya viene a ser el último. No, no, viene a ser el penúltimo, ¿ya, chicos? Lo vamos a hacer rápido. Eh, bueno, ¿qué nos dice? X pertenece a los reales, f de x igual x al cuadrado menos 5, ¿no? Hallar la función inversa. Ya. Ahora sí es el primer ejercicio que vamos a resolver directamente cuando nos da una función para hallar la inversa. Miren, una forma de abarcar este tipo de ejercicios de algunas personas es resolver lo normal e invertir los valores en el dominio del rango. Pero en verdad yo no les recomiendo eso, chicos. Yo les recomiendo que resuelvan siempre porque uno, que en su seminario les van a pedir siempre la resolución, ¿ya, chicos? Entonces, cuando les pidan función inversa, ustedes lo que van a hacer directamente, caso de seminario, ¿no? Teoría no pierden tiempo y yo sé que ustedes van a buscar el dominio del rango de ese valor y hallarlo al toque, ¿no? La función inversa de x al cuadrado menos 5 viene a ser directamente reemplazando este f menos 1 por y, ¿no? Nosotros sabemos que en las funciones inversas se trabaja de rango a dominio, no de dominio a rango, ¿no? Entonces vamos a reemplazar este valor por y. ¿Por qué? Porque normalmente f de x representa y, ¿no? Pero cuando reemplazamos con f menos 1, lo que tenemos que hacer es pasar los valores de x a y, algo así como lo que hicimos en el ejercicio de ecuaciones racionales, funciones racionales, de acá. Miren, voy a volver para que se acuerden. Aquí, chicos, ¿qué hicimos? Pasamos el y acá, ¿no? Para hallar que es la asíntota horizontal. Ya, directamente, cuando busquen lo que viene a ser una función inversa, va a ser algo como una asíntota horizontal también, ya, chicos, así que tengan como que esa noción. O sea, cuando vean función inversa, piensen en lo que es la forma de resolver para asíntotas horizontales, que es reemplazando en y. Por eso les dije que se acuerden, ya, chicos, porque no es solo como que no es solo como que yo les había mencionado que en la cita horizontal era nominador y denominador y ya. En este caso, miren, tiene un valor que lo modifica todavía, imposible que hagan eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Hacen esto, y igual x al cuadrado menos 5
¿Y qué tienen que hacer? Yo les había mencionado, pasar a la derecha todo, no lo que puedan. En este caso pueden pasar el -5, ¿no? ¿Y qué más pueden pasar? El 2 a dividir. En este caso pasa a multiplicar, ¿ya? Directamente vamos a hacer esto. ¿Y qué nos queda? Y -5 sobre 2 igual a x, ¿no? Pero acá directamente, a ver si está bien. Y -5 sobre 2 igual a x. Ya. Aquí el enfoque, por decirlo, ay, perdón, viene a ser por 2 no sobre 2. Aquí el enfoque que tenemos no está mal, ¿ya chicos? Lo único que tenemos que corregir aquí es el cambio de variables, ¿ya chicos? Porque ustedes, antes de resolver esto, solamente tenían que hacer esto, ¿no? Como yo les había dicho, a ver, vamos a ir de nuevo acá. Yo les había dicho que f de x viene a representar y, ¿no? Porque el dominio se representa así a veces, ¿no? X y f de x. Y f de x viene a ser y, ¿no? Pero ustedes que están buscando la función inversa, ¿no? Entonces, queda raro si ustedes reemplazan el f-1 por y igual. Entonces, lo que van a hacer antes de pasar los ejercicios a la izquierda, lo que van a hacer es directamente cambiar todo. Miren, hemos cambiado y por x y x por y. ¿Por qué? Porque es la función inversa. Vamos a trabajar de rango a dominio, no de dominio a rango, ya chicos. Por eso es que vamos a reemplazar antes de pasarlos a resolver. Y vamos a hacer lo mismo, literalmente lo que ya habíamos hecho. Y menos, en este caso, -5. Bueno, pasa a ser lo que es +5 por 2, ¿no? Todo por 2. ¿Ya? Y miren cómo ha cambiado en verdad. Porque antes teníamos x sobre 2 menos 5. Y ahora tenemos 2x más 5 igual a qué? Igual a y, ¿no? Porque y lo hemos dejado solo. Y esta viene a ser nuestra función inversa, porque la función inversa, el ejercicio le está diciendo hallar la función inversa, no te dice halla el dominio de la función inversa. Normalmente en ese tipo de ejercicios le dicen directamente que pasen la forma de la función a una forma inversa. Y esta va a ser la forma de representarlo, chicos. En el caso que ustedes encontraran esto, miren, estaría mal, chicos, ¿ya? Porque hasta cierto punto tiene sentido, ¿no? Que inversamente hemos aplicado x en y, pero la forma de estructurarla es de este modo, que y se quede solo y x se mantenga, pero habiéndolo cambiado de signo, ¿no? Es medio confuso, chicos, yo lo sé, pero lo que en pasos simples es, miren, primero, ¿qué es lo que van a hacer? X, yo les recomiendo que lo hagan al inicio. X, intercambiarlo por Y. O sea, miren, ya escribieron esa es la función que tienen, ¿no? Y igual x sobre 2 menos 5. Ya. Primer paso, cambien x por Y. Y luego, trabajar la ecuación para dejar solo a Y. ¿Ya, chicos? Y cuando terminan de dejar solo a Y, ya esa es su respuesta de su función inversa. Ahora lo vamos a ver nuevamente, pero con otro ejercicio, ya un poco más aplicado, que viene a ser este, ¿no? Que nos dice 5x más 3 sobre x menos 2, ¿ya? Entonces vamos a encontrar la ecuación, pero nos están diciendo algo diferente. Nos están diciendo que vayamos de la función inversa a la función original, ¿ya, chicos? Van a tener en verdad que tener el mismo enfoque. Nosotros sabíamos que en la función inversa que íbamos a encontrar esto, ¿no? 5, en este caso tenemos 5x más 5, perdón, y 5x más 3, perdón, sí, ¿no? Más 3, x menos 2. Ya chicos, esa es su función inversa, ¿no? Miren, tienen el mismo orden que esta, con y solo y x a un lado, pero ya cambiado inversamente. Ahora vamos a ver si en verdad eh, podemos pasar a una función original de un inverso, ¿ya chicos? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Vamos a volver a pensar como que desde lo que hicimos, ¿no? Que nosotros lo que hacíamos era dejar a y solo, digo, primero dejar a y solo y luego a x solo, ¿no? Perdón, primero dejar a x solo y luego a y solo. Ya aquí vamos a hacer lo distinto, ¿ya chicos? Vamos a pasar de nuevo en este caso a x menos 2
a la izquierda, pero con los símbolos cambiados. Si antes habíamos cambiado, en este caso X por Y, vamos a hacer lo mismo. Miren, son los mismos pasos, pero al revés. En este caso, abajo que era Y, ¿no? Porque era X, ¿no? Mira, era X inicialmente, ahora vamos a cambiar por Y. Y ahora que tenemos los símbolos cambiados, resuelvan como ya habíamos aprendido para la función inversa, pero para buscar lo original. Entonces pasamos a multiplicar X por Y menos 2 igual 5Y más 3, ¿no? Que nos da XY menos 2X igual 5Y más 3. ¿Qué podemos seguir haciendo? Miren, tenemos acá un XY y no nos puede dejar así. Tenemos que buscar un valor con el que nos separe a nuestra X, ¿no? Principalmente, o a nuestra Y. Entonces vamos a pasar esta de acá a este lado porque tienen un valor en común, ¿ya? O también podemos hacerlo con esto. Pero nuestro resultado final tiene que tener a Y solo, ¿ya chicos? También. En este caso tenías que dejar a Y solo, ya igual, es el mismo orden. Entonces para dejar a Y solo, tenemos que trabajar con este de acá, ¿no? Si no estoy mal, 5Y, ¿no? Ya, 5Y, bueno, en este caso menos 5Y más XY y pasamos 2X al otro lado, ¿no? Más 2X. ¿Qué pasaría acá? 5Y y XY tienen en común a Y, ¿no? Entonces podemos dejar a Y solo por menos 5 y el otro lado por X, ¿no? Igual a 3 más 2X. Ahora pasamos a dividir este valor, ¿no? Para que se quede nuestra Y sola. ¿Y qué nos da finalmente el resultado? Y igual 3 más 2X sobre menos 5 más X. Entonces, qué hemos hecho en verdad? Hemos hecho los mismos pasos de una función inversa, ¿ya? Entonces, cuando les pidan función original, van a ser los mismos pasos que la función inversa, chicos, ¿ya? Porque es en verdad como si le hallaran la inversa a la inversa, ¿ya? Entonces es lo mismo procedimiento, ¿ya, chicos? Entonces, qué era el procedimiento, no? Cambiar primero lo que viene a ser las X por las Y, ¿ya? Y luego dejar solo a quién, a Y. ¿Qué habíamos hecho acá? Cambiar primero las X por las Y y dejar solo la Y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando busquen de inversa, de original inversa o de inversa original, va a ser los mismos pasos, chicos, ¿ya? Es básicamente eso. Miren, ese sería su resultado final. Y no deben hacerse problema con eso. O sea, cuando les digan original, no traten de buscar otra forma, ¿ya, chicos? Porque es principalmente lo mismo. Aquí nomás lo único diferente que pueden encontrar es que, como dice menos 5 más X, una forma más bonita de interpretarlo es X menos 5, ¿no? Y ya está. Solamente cambiaría eso. Y miren, chicos, aquí en verdad, en esta bibliografía que de acá que tengo, les voy a pasar ahorita mismo, justo, hay un montón de ejercicios de lo que viene a ser la parte de exponencial y logarítmica. Entonces, se los estoy mandando ahorita, es un PDF. Y les recomiendo que le den una chequeada porque en verdad a mí me sirvió, entonces espero les sirva a ustedes también. Y bueno, quisiera saber si tienen alguna duda en verdad, porque sé que la parte de función inversa viene a ser la más, como que en verdad es tediosa de lo que viene a ser explicar, pero de trabajar en verdad es fácil ya chicos, porque miren, solamente tienen que seguir estos pasos, tanto para de original inversa o de inversa original, y están fresh chicos, ¿ya? Entonces, díganme si tienen alguna duda o si no, para poner otro ejemplo. Si no, ya dejaríamos la sesión en lo que viene a ser ahora. Me pueden reaccionar o levantar la mano. ¿Todo claro, chicos? Ya, chicos. Bueno, entonces vendría a ser todo por la sesión de hoy. Voy a dejar de grabar. Y ya, chicos.